Sí, hay un mito ahí en el gremio ontológico o un dicho más bien, que es cordal que veo, cordal que apeo, ¿verdad? El espacio de la mandíbula ya es menor, entonces no hay espacio. ¿Qué pasa cuando no hay espacio? No tienen lugar para poder erupcionar correctamente. Sí, Y dependiendo de cómo se vea, ahí es cuando saberla. Si hay un riesgo de infección, riesgo de inflamación, riesgo de sí, dolor, y mejor ya extraerlas antes exacto. de tiempo. Inclusive tenemos una experiencia de una paciente que se casó, se fue de luna de miel y el dolor era tan terrible que se tuvieron que devolver. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Igai Dental Podcast. Aquí me acompaña Marlene. Hoy tenemos un tema Hola, bastante interesante. Entonces, Marlene, contanos sobre qué es lo que vamos a hablar. hola a todos. Bueno, el día de hoy venimos a conversar con ustedes sobre las cordales. Ok, excelente, es un tema bastante importante. Ahí si nos ven viendo hacia abajo es que ahí tenemos el forro un poquito para guiarnos y no desviarnos un poquitito del tema que como ya muchos nos conocen, ya saben que nos encanta hablar de esto y a veces hablamos un poquitito más y el tiempo es limitado. Ok, qué son las cordales? Bueno, las cordales son, o se les llama también las terceras molares. Hay inferiores, hay superiores, son normalmente cuatro. Son las últimas piezas dentales en erupcionar. Van saliendo dependiendo del paciente o de la persona. Van saliendo entre los 17, 23 años, puede ser antes, puede ser después, Ujú. pero este es como el promedio. Obviamente es un rango amplio de edad porque sí es muy eh, va a depender mucho de las mismas personas, ¿verdad? ¿Por qué es importante hablar de las cordales? Bueno, es algo muy interesante porque hay pacientes que tienen cordales, hay pacientes que no tienen. eh, en algunos pacientes salen normal, en otros pacientes o no salen del todo Ujú. o no tienen suficiente espacio. Entonces es algo muy importante que queremos hablar el día de hoy, ¿verdad? No sé si puedes contarnos un poquitito sobre eso. Sí, bueno, para aquellos que no manejan mucho, lo de las cordales es la tercer muelita grande que nos aparece. Ella es siempre la última, pero en algunos casos excepcionales hay pacientes que tienen hasta dos cordales de cada lado, ¿verdad? Pero normalmente es una cordal de cada lado, entonces son cuatro. Ujú, exactamente. Y bueno, como su función, ¿verdad? Es la misma función de una molar, que la función de las piezas molares es triturar, moler la comida, ¿verdad? Sí, Ok, el, el, el asunto con las cordales es muy interesante porque tiene que ver mucho también con el tema de la evolución del ser humano, ¿verdad? Es muy importante entender eso, ¿verdad? Que la misma evolución ha ido poniendo la necesidad de tener cordales y después la necesidad de no tener cordales, ¿verdad? sí. Sí, bueno, la historia nos dice que antes los humanos tenían cuatro cordales porque se comía mucha carne y cruda. Entonces, por eso era que teníamos hasta dos cordales de cada lado, ¿verdad? Ujú. Como les decía hace un ratito. Sí, y el tamaño del cráneo era muchísimo más grande, Sí, entonces había más espacio porque se ocupan más muelas ajá, para masticar más esa comida, como decís, que es alimentación cruda, pura carne. Tenían que ir a salir de las cavernas, ir a cazar el a cazar, animal. claro. Tal vez no habían descubierto el fuego, Ujú, no comían la comida caliente, ¿verdad? sí, Suavecita, sino todo era crudo, ¿verdad? Entonces ujú, ocupan masticar muchísimo más la comida. la comida así. Bueno, y conforme avanza el tiempo, entonces nosotros ahora tenemos dietas diferentes y eso ha hecho que la necesidad de las cordales ya no sea tan funcional, ¿verdad? Ujú, Entonces, por eso es que ahora, obviamente, nuestro cráneo, nuestra mandíbula se hace más pequeña y entonces ya ahora tenemos solamente una cordal de cada lado y hablamos de que ya
las generaciones futuras, inclusive ya lo vemos, ¿verdad? Que vienen sin Podrían cordales. tener, o inclusive hay gente que no solamente en futuro, sino ahorita ya están saliendo sin Sí. cordales, o Ujú. los que tienen cordales, como la mandíbula, el cráneo, se ha reducido en tamaño, ya no tienen espacio, Sí, ya no tienen ¿verdad? Porque espacio. la misma evolución ha ido descartando la función de esas mismas molares, Sí. ¿verdad? Ujú. Ok, este, y entonces hablando sobre eso de que no hay tamaño, perdón, no, el tamaño se ha reducido y no hay espacio para las cordales en muchos casos, ahí es donde vienen los problemas, ¿verdad? Y es donde, en cuanto a mitos, ¿verdad? Se empieza a mencionar temas de cordales y mucha gente se asusta con Ujú. solo la misma palabra, pero por qué las cordales tienden a darnos problemas? Bueno, como mencionaba Marlene, el espacio de la mandíbula ya es menor, entonces no hay Sí. espacio. Ujú. ¿Qué pasa cuando no hay espacio? No tienen lugar para poder erupcionar correctamente. Sí. Y en algunos casos, las mismas molares, estas cordales, salen torcidas, ¿verdad? Por no Claro. tener espacio, tratan de ver cómo acomodarse y eso se le llama que están impactadas, ¿verdad? Quedan ahí retenidas dentro del hueso, torcidas, sin suficiente espacio y eso que va a generar, bueno, dentro de los mismos problemas, dolor. ¿Verdad? Sí. El diente va a querer salir como un Como chiquito, un digamos, bebé. de 6 años Ujú. o 6 meses, cuando empiezan a salir los primeros dientes, Ujú. y, les incomoda o lloran y todo porque los dientes Claro. van haciendo cierta fuerza para poder erupcionar. Lo mismo esta Ujú. muela, ¿verdad? Siempre. Va rompiendo ahí lo que es la encía. Y al no tener espacio, va a generar todavía una inflamación mayor y va a generar más dolor y teniendo muchos problemas en esa zona, ¿verdad? Atrás de Sí. la que sería la segunda molar, ahí vendría esta tercera, que es la cordal, y no tendría suficiente espacio. Sí, sí, normalmente ellas o se recuestan a esa, la penúltima muela, Ujú. digamos. Inclusive en muchos casos hemos visto que afecta las raíces de esta muela y entonces cuando no se ven a tiempo, el paciente lo deja y en algunos casos inclusive se ha tenido que perder la otra Ujú. muelita a consecuencia de que no se quitaron las cordales a tiempo. Sí, exactamente. Es bastante frecuente, ¿verdad? Ver que Ujú. esa cordal, por la posición, termina dañando a la muela que está a la par, a la segunda molar. ¿Qué puede pasar? La cordal puede tratar de salir un poquito, ¿verdad? Entonces hay pacientes que ven un poquitito ahí, un pedacito de muela ahí saliendo y se quedan así. Una vez que hay dientes fuera de la encía, ahí hay riesgo de enfermedad de encías y de caries, porque ahí ya Ujú. van a caer bacterias. Y entonces, ¿qué pasa? Al estar atrás y torcida, el diente, el paciente no va a poder limpiárselo bien. Sí, eso pasa Entonces, mucho. exactamente, Ujú. entonces se acumula, ¿qué se va a acumular? Bacterias, Bacterias. comida, Sí, sarro, y todo eso va a aumentar también todavía el riesgo de más inflamación, de más dolor porque se generan más problemas, claro. eh, infecciones, ¿verdad? Son muchas cosas que el paciente en el momento no se preocupa porque no están generando dolor y hasta que llega un problema ya es más grave el asunto, ¿verdad? Eh, y lo que decías, que puede afectar la muelita de la par, ¿verdad? Sí. Los dientes, por ejemplo, los dientes de leche, los dientes temporales, tienen raíz también. Normalmente se caen solamente el pedacito de la corona, porque el diente permanente le va haciendo algo que, una rizoclasia, se va comiendo las raíces Ujú. y es donde se empiezan a ir aflojando. Bueno, ¿qué pasa? Eso es por el contacto del movimiento, donde el diente permanente quiere ir saliendo y se va, en palabras sencillas, se va comiendo la raíz del diente temporal. Lo mismo puede pasar con esta cordal. Al querer irse moviendo, va generando un contacto con la segunda molar y se va a generar Ajá. una reabsorción de la raíz. Sí, eso lo Entonces, hemos como visto decís, hay mucho. muchos pacientes donde vamos a diagnosticar cómo está la cordal y cuando nos damos cuenta, no es solamente que tenemos que quitar la cordal, tenemos que quitar Ah, la los otra muela dientes. porque está Sí, afectada. A veces tal vez no se da de esa manera, ¿verdad? La cordal no se va comiendo esa raíz, pero se le forma caries y la caries nos contagia el diente a la par. sí, Entonces, en otras ocasiones, hay que extraer. eso iba a compartirles, que muchas veces la cordal no termina de salir o erupcionar, ¿verdad? De manera completa
pero sí se le hace caries. Ujú. Entonces es súper complicado porque contamina la piecita de la par. Exactamente. ¿Y Ujú. cuál es el problema? A veces el paciente no se va a ver esa caries, no se va a ver Ah, ese sí. hueco negro porque la Ujú. muela está torcida y se le va a hacer una caries en una parte donde el paciente no puede ver. Cuando se da Sí, cuenta es cuando hay dolor, ¿verdad? claro. La caries en los primeros estadios o las primeras etapas de una caries no duele. Conforme va creciendo y se va profundizando, más molestia va a haber porque se va Ujú. acercando a la pulpa, al La nervio del pulpa. diente, ¿verdad? Y Sí. por eso genera dolor. Entonces, como resumen, digamos, de problemas que pueden generar las cordales, inflamación, Ajá. dolor, caries, enfermedad de encías, puede afectar el diente de la par. Inclusive, dependiendo de la condición que se encuentre, puede generar hasta unos pequeños quistes. Ajá. Todos los dientes, cuando están dentro de la encía, vienen cubiertos por algo que se le llama un capuchón, como un tejido que va a proteger al diente dentro del hueso. Pero ese tejido es para que funcione solo un ratito, ¿verdad? Mientras va el diente saliendo. Cuando, cuando dura mucho tiempo en quedarse ahí impactado la cordal que no logra Ujú. salir, ese tejido podría generar algún tipo de infección, podría generar algún tipo de quiste. Entonces, por eso es importante estarlos revisando, ¿verdad? Y Sí. entonces, dentro de esos problemas también está eso, ¿verdad? Y son otra serie de problemas ahí, pero los principales son esos, ¿verdad? A ver, y ahora, ¿qué pasa cuando el paciente tiene dolor? Y su calidad de vida Correcto. cambió, ¿verdad? Totalmente. Porque de verdad el dolor es bastante molesto y hemos visto casos donde el paciente sufre muchísimo. Bueno, inclusive tenemos una experiencia de una paciente que se casó, se fue de luna de miel y el dolor era tan terrible que se tuvieron que devolver, ¿verdad? Ella se casó sábado o domingo, no me acuerdo. Por dicha no salió del país, era de aquí de Cartago, se fue de vacaciones a Guanacaste, creo, Sí. y al segundo día de luna de miel se tuvieron que regresar y venir a la clínica para hacerle la cirugía de emergencia. Sí, Entonces, le cambió todo. Hemos totalmente. tenido pacientes deportistas Ajá. que hay que hacerles la cirugía de emergencia y ya se quedan incapacitados y pierden partidos que tengan que jugar o campeonatos así, Sí, simplemente por eso, ¿verdad? claro. Este, entonces, va a afectar mucho. La idea que es, entonces, ya que estamos hablando de esto, ¿cómo se van a prevenir estos problemas? Primero haciendo un Ujú. buen diagnóstico, Sí, ¿verdad? claro. Ujú. Entonces, ¿cómo es un diagnóstico para ver si hay que, em, si están las cordales? Primero, con una radiografía, Ujú. ¿verdad? Que normalmente la tradicional es la radiografía panorámica, que es la radiografía grande donde salen todos los dientes. Y dependiendo de lo que veamos, ahí vamos a definir si hay que extraerla o no. Sí, ¿Y en qué momento es más importante extraerlo? antes de que molesten. Exactamente, antes de que haya un problema. Sí. Exacto, entonces, primero tenemos que hacer el diagnóstico. Ojalá no venir lo ideal sería que el paciente esté siempre en controles y consultas, no solamente cordales, ¿verdad? Limpiezas generales, Ujú. mantenimiento normal. En esas citas, ir siempre revisando si está la presencia o no de cordales. En algún momento hay que verlo, ¿verdad? En algún Sí. momento hacer esa referencia para una panorámica. Normalmente nosotros lo hacemos al puro inicio cuando llega el paciente primera vez Sí. y ahí podemos irle dando una idea de cómo va a estar. Pero, ¿a qué voy? Que lo importante es hacerlo antes de que genere un dolor, ¿no? No como muchos pacientes vienen de por primera vez a consulta y la consulta es que me duelen las Me cordales. duele. No, no, lo Y importante es corra, eso. ¿verdad? Y corra, ahora sí, exactamente. Sí. Entonces, ¿cuándo es que hay que extraer una cordal? Ok, obviamente, si está generando problemas, en ese momento. Sí. En ese momento hay que hacerlo. Si hay dolor, inflamación, lo que sea. El problema que esté teniendo el paciente, ahí hay que extraerla. Ahora, cuando no tenemos ese problema, todavía que no se ha presentado, ¿cuándo hay que extraerlas? Primero, para eso es el diagnóstico. Entonces, si ya detectamos que la cordal va a tener espacio para salir, la dejamos. La Sí. dejamos. Aunque ya en manera de evolución, como vos mencionaste, Marlene, es una muela que ya no tiene tanta función, pero hay Ujú. pacientes que tienen espacio, la dejamos. Sí. La dejamos, ¿verdad? Pero en otros no. Sí, en la En- mayoría de los casos no se puede dejar. exactamente, Ujú. exactamente, porque va a venir torcida, no va a tener suficiente espacio, no va a salir completamente.
Y sabemos, ya que obviamente con la experiencia de nosotros, ya Ujú. sabemos como predecir un poco el problema que va a tener dentro de un Claro, futuro el paciente. sí, Entonces, no, mejor extraerla antes de que genere un problema. Entonces, dependiendo de cómo se vea, ahí es cuando hay que extraerla. Si hay un riesgo de infección, riesgo de inflamación, riesgo de sí, dolor, y mejor ya y extraerlas quitar, antes de tiempo. y, y Y quitarlas todas. Dani, perdón, es importante decirles quitarlas todas, porque en algunos casos los pacientes les da miedo, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, quítenme la de abajo, que es la que me está molestando. Pero la de arriba empieza a bajar y empieza a ujú, masticar la encía de abajo y entonces termina siendo úlceras que son súper dolorosas, molestas, ¿verdad? Entonces al final es mejor quitar todo. exactamente, sí, sí, como decís, los dientes tienen una función. La función de las molares es contactar una con otra para Ujú. triturar la comida, para molerla, ¿verdad? Sí, Ahora, si no está la cordal de abajo, como decís en ese ejemplo, y si está la cordal de arriba, esa cordal, por gravedad, por buscar función, lo que sea, va a empezar a salirse y va a llegar a tener no solamente problemas de masticación el paciente, ¿verdad? Sino sí, es que él mismo con esa muela va a terminar triturándose la encía de sí, abajo, ¿verdad? Entonces va a ser un problema serio, ¿verdad? Porque ya ahora, aunque la culpa es de la cordal de arriba, el problema está abajo porque ahí es donde se está masticando, ¿verdad? Entonces hay que evitar eso. Entonces, sí, como decís, lo recomendable quitar las cuatro cordales, ¿verdad? Cuando sí, están presentes, ¿verdad? Este, y el resultado de realizar la cirugía, en un caso de una cirugía, por ejemplo, cuando todavía no hay problemas, cuando no hay infección, no hay inflamación, el resultado es mejor porque más rápido va a sanar, va a haber una sí, recuperación mayor que a diferencia de cuando ya hay un problema, una ¿verdad? Entonces molestia, sí, ya quitamos la cordal, pero la zona sigue inflamada, la zona sigue con riesgo de infección o si ya había infección, entonces tenemos que mandar antibióticos, más medicamentos, claro, más indicaciones de cuidado y obviamente un procedimiento quirúrgico va a generar una inflamación y si ya hay inflamación va a ser doble, más, ujú, entonces mejor hacerlo antes de, ¿verdad? Obviamente el procedimiento se realiza con anestesia, en el momento no se va a sentir nada, pero sí hay que prevenirlo. O, por ejemplo, también, que se me acaba de acordar, vienen pacientes con ese dolor o esa infección tan grande que en el momento no podemos hacerle no la se puede hacer, extracción claro, porque hay que mandarles medicamentos para bajar esa infección, ¿verdad? sí. Entonces, sí, no esperarse que llegue eso. Esperarse más, sí. Y es muy importante también siempre tratar de quitárselas todas el mismo día. Sería lo ideal. Sería lo ideal, sí, porque entonces eso hace que el paciente solamente una vez se tenga que cuidar, solamente una vez pase por el proceso de medicamentos, de comidas, y entonces es ideal. Son los mismos, Y ya sale de eso. sale de eso, sí, porque son exactamente los mismos cuidados de una extracción o una cirugía que de tres o cuatro. Ujú. Entonces, sería ideal quitarlas todas de una vez. Sí, ya, como decíamos, el paciente ya sale totalmente de eso. Sí, Ok, bueno, Marlene, vos que normalmente siempre me acompañas cuando estamos haciendo cirugía, nosotros vamos a veces a otras clínicas también, y Marlene siempre va a andar ahí para arriba, para abajo conmigo, ¿verdad? Cuando los que han visto, les hemos hecho cirugías, han visto que Marlene siempre me acompaña. Eh, entonces, ¿cómo es el proceso de la extracción de una cordal? ¿Cómo has visto? Digamos, no tanto la parte técnica, que eso lo hablo yo, ¿verdad? Sino todo el proceso en el sí. que vos te involucras. Bueno, por supuesto, lo importante siempre es un buen diagnóstico, como decía el doctor, radiografía, casi, o sea, en todos los casos sería lo ideal, ¿verdad? Para saber el tipo de procedimiento, les damos indicaciones previas con medicamentos, entonces recomendamos que vengan medicados una hora antes de los medicamentos que el doctor les envió. Y ya luego anestesia, por supuesto, para que el procedimiento sea de que no sea traumático, Ujú, ¿verdad? Y exactamente. en medio del procedimiento, si el paciente requiere más anestesia, pues nos hace una seña y volvemos a poner anestesia, un refuercito. Entonces, en ninguno de los casos se acepta que haya dolor en el procedimiento. Eso es muy importante que lo sepan para que eviten el miedo, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces,
lo importante, ¿verdad? Es hacer el correcto diagnóstico, ¿verdad? Sí, Como estábamos hablando. Entonces, dependiendo del tipo de diagnóstico, así es como va a ser el el procedimiento. procedimiento, exactamente. Entonces, como mencionabas, sí, se va a colocar anestesia, se van a tener todos los cuidados en el momento, pero ya en sí el proceso va a depender de cómo hayamos diagnosticado la cordal. Por ejemplo, no voy a entrar mucho en detalles, ¿verdad? No, para no irme para no irme en tanta información, pero ¿qué es lo importante? Hay casos donde la cordal va a simplemente una extracción normal, Sí, ¿verdad? Hay ocasiones donde hay que hacer un colgajo, hay otras ocasiones donde hay que hacer una osteotomía, en otras una odontosección. Entonces, todo va a depender, ¿verdad? Entonces, ahí va a venir la complejidad, ¿verdad? De cómo va a ser el proceso, ¿verdad? De una u otra manera. Entonces, eso es lo que tenemos que diagnosticar, ¿verdad? Obviamente, todo eso se conversa con el paciente, con ese tipo de radiografía, revisión clínica para ver cómo está, ¿verdad? Entonces, todo súper bien. Ahora, una vez que terminamos el proceso, ¿verdad? Viene el tema de los cuidados, sí, ¿verdad? claro. Vienen los cuidados. Entonces, ahí sí es súper importante que el paciente se cuide. Ya, digamos, hicimos nosotros bien la cirugía, el procedimiento de extracción. Ahora nosotros le explicamos al paciente los cuidados y ya lo que sigue después ya va a depender de él, El ¿verdad? paciente propiamente. De sus mismos cuidados. Entonces, ¿qué es lo importante? Primero, realizamos una cirugía, ¿verdad? Sí, Obviamente no es una cirugía de corazón abierto, no es algo así tan complejo, pero sí hay que tener cuidado, ¿verdad? claro. Sí, sí. Entonces, para mí, ahorita vos puedes comentar ahí y retomar un poquitito, pero para mí, tres cuidados más importantes. Algo que se llama crioterapia, que es mantener la boca lo más fría posible, Ajá, ¿verdad? Durante por lo menos 3 días. Otro, importante, la dieta, sí. ¿verdad? Evitar comer cosas calientes, evitar comer cosas muy duras, le llamamos una dieta blanda. Y otra cosa importante, la higiene, Sí, claro. ¿verdad? Sí, Obviamente vienen otros tipos de cuidados, evitar fumar, evitar bebidas alcohólicas y todo, pero lo más importante para mí son esos. sí, por supuesto. Es importante decirles a los pacientes, no se asusten, no tengan miedo, infórmense, porque a veces, en muchos casos, el procedimiento puede durar 5 o 10 minutos y a veces más, dependiendo mucho del procedimiento, ¿verdad? Como les decía el doctor. Pero sí es muy importante que trabajemos en equipo, ¿verdad? Todos los cuidados que nosotros tenemos acá a la hora de realizar el procedimiento eh, se digamos, son muy, muy importantes si ustedes nos ayudan en casa con ese tipo de cuidados, con la comida, con la dieta, no haciendo esfuerzos físicos, ¿verdad? Nosotros normalmente les damos una hojita para que ustedes tengan conocimiento de qué es y qué tienen que hacer, ¿verdad? Pero, y siempre tener una comunicación abierta con nosotros. Si el paciente siente molestias, digamos, es normal que se inflame, que duela un poquito, pero hay medicamentos para eso. Si Ujú. ya es mucho y los medicamentos no hacen, inmediatamente comunicarse con nosotros, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces, vienen los cuidados, ¿verdad? Otro cuidado muy importante, evitar cualquier esfuerzo físico, Sí, ¿verdad? Eso es muy importante, pero eso es algo pasajero, son los primeros días, ¿verdad? Que se va a hacer. Y así nos aseguramos de que después vaya a tener una buena recuperación, ¿verdad? claro, Entonces, dependiendo de su organismo, es como también va a ir a comportarse su cuerpo, ¿verdad? claro. Hay pacientes que no se inflaman para nada en Ujú, cirugías complejas, hay pacientes que con una cirugía muy, muy leve se inflaman un montón o con sí, simplemente una extracción, ujú, ¿verdad? Entonces, todo también obviamente va a depender de sus cuidados. Eh, pero entonces, ya que estoy mencionando esto, ¿qué puede esperar un paciente? ¿Qué puede pasar después? que se Infla- inflame, Exacto. que se le haga un moretito, dependiendo mucho de la piel, que haya un poquito de dolor, eh, eso básicamente, Exactamente, sí, sí. eso es normal y no, Ajá, no todos los pacientes se les va a presentar eso, ¿verdad? Pero digamos que son cositas que se podrían esperar después de una cirugía, sí, ¿verdad? El cuerpo va a reaccionar como si se le hubiera hecho un trauma, entonces sí, obviamente después de un golpe algo va a pasar, ¿verdad? Y obviamente en una cirugía también, una extracción. Pero para eso vienen los cuidados y también lo que son medicamentos.
En eso tampoco voy a entrar mucho en detalle porque de los medicamentos va a depender mucho del tipo de procedimiento y del paciente, pero ¿qué Sí, mandamos normalmente? ¿Ok? Principalmente antiinflamatorios y analgésicos sí. para el dolor y la inflamación. Dependiendo de la condición, antibióticos también, ¿verdad? Entonces normalmente eso es como lo hacemos y el tratamiento lo mandamos por unos 3 4 días, ¿verdad? Entonces algo realmente que la recuperación es algo rápida, que eso es algo Ujú. también. Obviamente hay pacientes que la recuperación se extiende un poquito más, como mencionaba, dependiendo de su organismo, su recuperación, pero eh, siempre con los cuidados y con los medicamentos podemos irlo haciendo más llevadero, ¿verdad? Y con Claro. una rápida recuperación. Y lo importante, no esperarse que haya dolor, ¿verdad? Porque eso Sí, también va a ser todo un poco más complejo, ¿verdad? sí, por supuesto. Evacuar todas las dudas que tengan antes, durante y después del procedimiento. Siempre es importante. Nosotros siempre vamos a estar abiertos a ustedes para ayudarles en lo que podamos. Sí, Marlene, ¿y qué te parece si hablamos también un poco sobre mitos, ya para ir terminando el podcast, ¿verdad? Porque sí hay cosillas como que siempre, eh, o creencias, ¿verdad? Que la gente puede tener sobre el tema de las cordales, ¿verdad? Sí, Entonces podemos sí, hablar sobre mitos. claro. De hecho, hay como tres o cuatro, ¿verdad? Que siempre nos mencionan. Siempre hablan de que si siempre tienen que quitarse los cordales. Ah, ok, vamos, si quieres hacemos eso. Vos me Ok. mencionas un mito que te han dicho Ujú. pacientes y yo lo hablo, ¿verdad? Lo menciono. Ok, sí, 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 que si siempre hay que extraerlas, es lo que Sí. te dicen, ¿verdad? Es un mito. Ok, Ajá. realmente no. Ok, Ok. hay un mito ahí en el gremio ontológico o un dicho más bien, que es cordal que veo, cordal que apeo, ¿verdad? No, realmente no Sí. todas las cordales se tienen que extraer, ¿verdad? Obviamente, si una cordal está generando dolor, molestias, infección, lo que sea, Sí, sí. ahí Ujú. sí, ¿verdad? Eh, cuándo se pueden mantener? Ok, cuando están en una muy buena posición, Ajá. ¿verdad? Cuando están en buena posición y, importante, que el paciente tenga buena Buena higiene, higiene, es porque pueden cierto. estar atrás en buena posición, pero el paciente no se logra cepillar atrás, vamos a empezar a tener problemas de caries y problemas de enfermedad de Ujú. encías, ¿verdad? Claro. Entonces siempre es importante que si las vamos a mantener, estén funcionando, ¿verdad? Que estén pegando, que funcionen para masticar y también que el paciente logre tener muy buena higiene. Entonces, en ese caso, se podrían dejar. Ok. Y en un caso diferente, mejor quitarlas, ¿verdad? Mejor Hay quitarlo, sí. pacientes que, digamos, las tienen retenidas, están incluidas. En esos casos, a veces se podrían valorar si dejarlas o no, ¿verdad? Valorando el riesgo de qué puede pasar después si se hace la cirugía versus dejarlas. Entonces, hay unas pocas circunstancias donde podríamos mantenerlas ahí, ¿verdad? Pero sí, en la Ok. mayoría, hasta de manera preventiva, es adecuado extraerlas. Ok. Eh, Hay otro mito que dicen que se siempre duelen. Ok, bueno, creo que ya hablamos un poquito sobre eso, ¿verdad? Eh, no todas las cordales van a generar molestias, ¿verdad? Sí, por Sí. ahí anda el tema, ¿verdad? Pero creo que también te mencionan si propiamente la extracción, la cirugía va a doler, Sí, ¿verdad? sí, sí. Todo va a depender, ¿verdad? Todo depende, la odontología, al igual que cualquier ciencia de la salud, no es una ciencia exacta, entonces, hay pacientes que les resuelve muy bien, en otros les resuelve un poquitito con más molestias. Eh, pero sí, no siempre duele. Y propiamente en el procedimiento, si es que algunos pacientes, de hecho te mencionan, y me han mencionado, es que no me importa si me duele después, porque yo sé que con medicamentos se Sí. controla. En el momento, la cirugía es donde no quiero el dolor, no debería haber dolor. Para eso es No, que se utiliza anestesia. anestesia. Ujú. Este, la anestesia que utilizamos se llama anestesia local, se duerme la zona donde se va a trabajar y hacemos el procedimiento, ¿verdad? Hay pacientes Ok. que del todo quieren estar completamente, no darse Sedados. cuenta, porque la anestesia local es solamente dormir el área, el paciente está consciente, está despierto. Bueno, podemos trabajar también con Con sedación, sedación. Claro. ¿verdad? En muchas ocasiones trabajamos con óxido nitroso o nos colabora un anestesiólogo también, entonces eh, y como para asegurarse que el paciente vaya a estar tranquilo, relajado y sin sentir nada, Sí. entonces
está esta opción, ¿verdad? Pero propiamente en una cirugía normal o en una extracción normal inclusive, ¿qué es lo que puede sentir el paciente? Presión, ¿verdad? Sí, No debería sentir dolor porque está completamente anestesiado, pero podría sentir fuercita, cierta presión, como donde el dientito va saliendo. Y creo que vos lo mencionaste ahora. Si en alguna parte de la cirugía el paciente está sintiendo algún, o de la extracción, ¿verdad? Cirugía de sí, extracción, está sintiendo alguna molestia, es nos importante que nos avisa, indique claro. para poner un refuerzo en la anestesia, ¿verdad? Sí, Hay pacientes, hay varios tipos de anestesias, hay pacientes que les puede poner una anestesia que tenga una larga duración, a otros por ujú, sus condiciones de salud hay que ponerles anestesia que es un poquitito menos duradera en tiempo, pero siempre es una anestesia de buena, que genera un buen efecto, ¿verdad? Pero sí hay que valorar ahí el tema, ¿verdad? Y si el paciente está teniendo alguna molestia, y nos ya indica, avisa, ponemos más sí. anestesia y se vuelve a dormir, ¿verdad? Sí, acá los teníamos un montón siempre. Tratamos de chinearlo, sí, exactamente. Sí. Y otro mito es que si las cordales siempre, eh, a ver, como que tuercen los dientes, Ah, ok, hacen un sí, apiñamiento, perdón, exactamente, de sí. que Sí, sí, bueno, ese es un mito, muy mito, ¿verdad? Pero tiene parte Ujú, verdad y parte mentira, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Si nos ponemos a buscar en Google artículos sobre si las cordales van a generar apiñamiento, lo vamos a encontrar. Si vamos a buscar artículos que digan que realmente las cordales no apiñan los dientes, lo vamos a encontrar también. ok, ¿Ok? Eh, Esto realmente tiende a ser un mito, pero hay que entender muy bien ciertas cosas, ¿verdad? Hay pacientes con cordales y nunca se le apiñaron los dientes de nuevo. ajá, Hay pacientes que nunca tuvieron cordales y con el tiempo los dientes se les vuelven a apiñar, ¿verdad? sí, Entonces, eh, es como un mito a medias, ¿verdad? Que puede tener sentido en una parte, en otro tal vez no tanto, ¿verdad? Imagínate toda la fuerza que tiene que hacer una cordal. Tiene que mover dos molares, que cada una es grande, de dos raíces. sí, Otras dos muelitas, que son las premolares, que son de raíces un poquitito más grandes. Mover el canino, que es el colmillo, que tiene una lo raíz grandísima, fuerte, sí, ¿verdad? Entonces tiene que hacer una fuerza extrema para mover eso, ¿verdad? apiñar todo, Para sí, piñar al final los dientes del frente, sobre todo en la zona inferior. Pero se ha descrito que podría pasar, ¿verdad? ujú, A veces tal claro, vez no es propiamente el efecto de que la cordal empuje todo, sino es como un efecto dominó. La cordal empuja un poquitito una muela ajá, claro, y como esta se desacomoda, la otra se desacomoda y ahí sigue, ¿verdad? Como en ujú, cadena y al final se apiñan. Pero también, como te decía, hay pacientes que no tienen las cordales, no se le formaron nunca o desde joven se las extrajeron sí, y, por ejemplo, usaron ortodoncia y 10 años después se le están apiñando otra vez los dientes, ¿verdad? Entonces, por eso es como un mito a medias, ¿verdad? ¿Qué es lo que también se ha visto? Que en esa zona donde están los incisivos inferiores es una zona que con el tiempo puede aumentar un poquitito el espacio. Tal vez no es la palabra correcta, pero aumenta el espacio, los dientes van a tener más espacio y se ujú, apiñan un poco, apiñar, ¿verdad? Como que van a estar como más, tampoco es la palabra, pero como más sueltos, ¿verdad? Entonces se ajá, tienen a mover. Otra cosa que puede influir son hábitos del paciente, ¿verdad? Si el paciente rechina, así, tiene el hábito de empujar con la lengua, ujú, muerde cosas, entonces esa pequeña fuercita que se va generando va a poder mover uno o varios dientes. Entonces al final se terminan apiñando y un dientito que se mueve hace que el otro se mueva al de la par, ¿verdad? sí, Entonces libera ahí es donde se van espacio, apiñando. ujú, Porque como decía antes, todos los dientes buscan estar en función. ujú, Entonces, tanto en función con los de arriba como en función con los de abajo, ¿verdad? Entonces, si claro, algo le pasa a un diente a la par, se termina desacomodando. Entonces, por eso te decía, es un mito a medias. Pero casi siempre, para evitar problemas, es mejor extraerlos, ¿verdad? Entonces, también por indicación de ortodoncistas, quitamos las cordales para como quitar un posible efecto de que se vuelvan, o una posible futura causa de que se vayan a piñar en mejor, el futuro, ¿verdad? También, y es algo muy, muy importante entender, ¿verdad? sí. A ver, ¿y qué otro mito podría haber? A ver, ¿qué te Mm, han dicho? no, yo creo que, o como todos, Sí, ¿verdad? Como esos sí. tres son los Ujú, principales mitos, hay que
que se mencionan, ¿verdad? Si por ahí tienen alguno otro, ahí nos pueden contactar y tratamos de responder a ver si es solamente un mito o si es algo de verdad. Eh, los pacientes a veces se preocupan mucho por los cuidados posteriores, ¿verdad? Sí, Entonces, que si se tienen que incapacitar, creo que por ahí pueden dar otro mito, que, que si tienen que incapacitarse un montón, que si tienen que tener un reposo de no hacer nada, ¿verdad? exagerado, sí. Sí y no, ¿verdad? Mucho va a depender de qué tipo de trabajo realicen, ¿verdad? Porque una de las cosas que se evitan es hacer esfuerzo físico, Esfuerzos. ¿verdad? Ujú, Entonces, por ejemplo, y nosotros quedamos mucho a Tierra Blanca y hay que operar agricultores claro, que están todo el día bajo el sol, ahí sí, pero sí. alguien que tal vez trabaje que están bajo el sol, jalando sacos de papa y todo, Claro, ¿verdad? sí, Entonces, está haciendo imagínate, doble esfuerzo. exacto. Pero un paciente que tal vez trabaja en oficina, que no es mucho, tal vez no tenga que hablar mucho y que tras de eso no se inflamó casi nada, de ya él valorará, ¿verdad? Sí, Pero exactamente. normalmente, si vamos a hablar de temas de incapacidad, normalmente son unos 2, 3 días, que son justamente los días de reposo, De ¿verdad? reposo, absoluto, sí. Este, sí, no es una cirugía de corazón abierto, ¿verdad? Como decía ahorita, pero sí es importante tener los Tener cuidados, cuidados. ¿verdad? Porque esa inflamación que puede haber, si no nos cuidamos, se va a inflamar más. Si hay un poquitito de dolor, normalmente es como un dolor resentido, ¿verdad? Como de que algo pasó ahí, pero si ya estamos teniendo un fuerte dolor, hay que cuidarse más y que nos avisen, ¿verdad? Porque a veces hay que cambiar medicamentos o Sí. mandar medicamentos adicionales, ¿verdad? Y cuidarse ahí con las comidas para evitar que se vaya a meter ahí en el alvéolo, Exactamente, ¿verdad? exactamente. Ujú, Y algo muy importante es que a veces también puede haber un poquito de sangrado, también. pero un sangradito leve, como cuando uno se hace un pequeño cortecito y gotea, ¿verdad? Entonces yo le digo mucho a los pacientes, es normal que te sangre un poquitito, pero por ejemplo, de que te recostaste o te fuiste a acostar a dormir y en la almohada viste un poquito de sangre, o Ujú, aquí en el cachete, como tiene adormecido, te sale un poquito de sangre. Eso es claro, normal, sí. ¿verdad? Como un hilito de sangre. Lo que no es normal, Mucha sangre. mucha sangre, Ujú, excesos de sangre, que la boca se llene de coágulos de sangre, eso sí, no es normal. Ahí es que está fallando la formación del coágulo, entonces ahí sí hay que revisarlo, ¿verdad? Ahí al paciente le damos algunos tips, ¿verdad? Pero sobre todo morder una gasa o morder, si no tienen gasa, yo le digo mucho al paciente que muerda una bolsita de té de de manzanilla, manzanilla, sí. picar un poquitito de hielo, envolverla en la bolsita de té o en la gasa y Ujú, morder. Entonces hacemos presión, sí, hacemos terapia de frío y muchas veces con eso se soluciona, ¿verdad? Pero sí claro. es importante que nos indiquen porque a veces hay que también mandar algún medicamento Ajá, que nos ayude a detener ese sangrado, ¿verdad? Como acelerar esa cascada de coagulación, ¿verdad? sí, Entonces sí, es bastante, bastante importante. sí, ¿no? Yo Como creo, mitos, ¿verdad? ¿verdad? Tal vez ahí, sí, sí, Puede como ser. decía ahí, si hay algún otro mito ahí que nos están viendo, escuchando y algo que no hemos mencionado y nos lo comentan y con gusto lo conversamos, ¿verdad? Claro. Y yo creo que podemos ir terminando ya, yo Sí, creo, yo ¿verdad? creo que sí. Bueno, ahí invitarlos nuevamente a que se comuniquen con nosotros en lo que les podamos ayudar. Siempre es un placer atenderles. Claro que sí. Consejo importante, ¿verdad? Siempre valorar el tema de las cordales antes de que tengamos algún problema, alguna molestia. Entonces, les recomiendo, ¿verdad? Que nos contacten para su cita de valoración, ¿verdad? Siempre la cita de valoración la hacemos bastante completa e inclusive revisamos el tema de cordales, ¿verdad? Pero si quieren que valoremos propiamente cordales, con mucho gusto, y lo ideal es tener una radiografía para ver internamente cómo está la anatomía, la forma, la posición de esa cordal, ¿verdad? Eh, Esa sería como la recomendación más importante, ¿verdad? No esperarse a que haya Que haya dolor. dolor, sin importar la edad, siempre es importante Bueno, ¿te revisarlos. acordás que ahora me Sí, estabas comentando de una paciente que no tenía ningún diente y ya ella usaba prótesis totales, ajá, ¿verdad? Contalo vos, tal vez, que fue a vos que la que te sí. contactó directamente. Era una paciente de 60 y algo de años, o sea, no tenía nada, nada de dientes y ella decía que algo le dolía, que algo le dolía. Y le mandamos una radiografía panorámica y ahí estaba una cordal. Entonces, sí, la señora casi de 70 años tuvo que Casi, operarle la sí, cordal porque no podía usar bien la prótesis y le pasaba doliendo, ¿verdad? claro, sí, Es así sí. como así, no importa la edad. Entre más joven, muchísimo mejor, ¿verdad? Ujú. De hecho, las cordales se pueden ver en una radiografía desde los 6 años.
Entonces, desde Sí. los 6 años podemos ir monitoreando eso, ¿verdad? Eh, Tal vez como a los 15 años, ya con una radiografía podemos ir viendo esa formación de raíces. Hay pacientes Ujú. que les recomendamos extraer la cordal antes de que se Antes. formen las raíces, Ujú. ¿verdad? Un procedimiento especial, una germinectomía, o esperamos a que se formen para poder extraerlas ya de manera completa, ¿verdad? Sí. Pero siempre es importante eso, ¿verdad? Una valoración y eso es como la recomendación más importante acá, ¿verdad? Y si ya te vas a hacer la cirugía o te da miedillo, ¿verdad? Y sabes que tienes que hacértela, bueno, ahí puedes escucharnos, ¿verdad? Sobre todo lo que hemos hablado, pero consejo, eh, cuidarte después de la cirugía, como lo hacemos nosotros siempre, mandamos medicamentos antes del procedimiento para que el cuerpo ya tenga medicamento, inclusive antes de que iniciemos la cirugía, ¿verdad? Entonces se Sí. comporta muchísimo mejor. Lo que es dolor y lo que es inflamación tiende a ser muchísimo menor. Entonces es una técnica que usamos mucho nosotros, ¿verdad? Entonces siempre es bueno llegar y valorarse antes y planear la cirugía con tiempo y no tener que andar en carreras porque ahí sí tiende a ser como un poco más complejo, ¿verdad? Y una molestia puede afectar ahí lo que es calidad de vida. Entonces mejor hacer todo antes, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que haríamos acá, ¿verdad? Y nos pueden contactar y estamos para servirles. Ella es Marlene, ella es el contacto principal acá en la clínica y yo soy el doctor Dani. Vamos para servirles. Un gusto, nos vemos. Hasta Nos luego. vemos. Chao.